Bienvenido a Familia Osana. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Mateo capítulo 9, verso 9, la palabra dice así: Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Mis hermanos, si nosotros leemos demasiado rápido esa historia o esa pequeña escena, vamos a perdernos de tanto sentimiento, de tanta profundidad, de tanta historia, de tanta riqueza y tanta ternura que hay en esa conversación que tiene Jesús. Quizá parece breve, pero y uno lo lee y dice, pero aquí no hay mayor cosa. Hay muchísimo en esa escena. Y quiero pues compartirles un poco sobre eso, porque mis hermanos, todos estamos viviendo en diferentes realidades, cada uno viviendo su propia historia, que no siempre es tan visible a los ojos de los demás. No siempre es tan evidente lo que estamos pasando, sea para bien o sea complejo, pero no siempre es evidente. ¿Quién sí lo sabe? Muy probablemente la gente más cercana y por supuesto nuestro Dios. Pero al público solo presentamos lo que consideramos que puede ser público. Así que te has sentado esta mañana quizá al lado de alguien de quien solo conoces lo que esa persona ha dejado ver de sí mismo o de sí misma, pero tal vez no has entendido a fondo la realidad que está atravesando. Y yo pensaba, por ejemplo, como en un hombre que aquí no tenemos muchos edificios tan altos, pero bueno, igual podemos pensar en ese ejemplo, que usted lo ve con su saco, con su corbata, bien vestido, que sale de un edificio de 10, 15 pisos y sale imponente de ese lugar, se monta en su carro de lujo y se va. Y ver a ese hombre puede provocar un par de tipos de reacciones. Una es que alguien podría decir, qué increíble, me encantaría ser como él y alcanzar las cosas que ha alcanzado. Con un corazón humilde decir, me encantaría. U otra persona también podría decir, creo que es un arrogante, de viaje se le ve que es una persona altanera, altivo, y en esas palabras solo dejas ver envidia. Podríamos tener cualquiera de esas cosas, pero ninguno de esos pensamientos define quién realmente es este hombre. Porque él lo que nos deja ver es que anda bien vestido y que se monta en su carro, pero no nos deja ver su corazón. Y tal vez no tiene ni siquiera por qué hacerlo. Incluso tal vez ni siquiera él sabe quién es en verdad. Porque, iglesia, todos tenemos una historia detrás. Todos en el corazón guardamos cosas. Y si Mateo hubiera vivido en este tiempo, Mateo sería ese hombre del saco, porque él era un hombre prominente, un hombre muy adinerado, que trabajaba en una agencia, posiblemente como de aduanas o algo así. Bien vestido, bien parecido, bien peinado y sus zapatos perfectamente lustrados. Sale de su casetilla para montarse en su carro de lujo e irse a su casa enorme. Ese sería Mateo, y despertaría en las personas todo tipo de reacciones. ¿Quién lo admiraría y quién lo criticaría? De todo. Ese sería Mateo, un hombre muy adinerado. Él no es alguien como de la élite religiosa. Usted lo ve y inmediatamente piensa, a este hombre solo le interesa el dinero. Él vive para eso y pues le va muy bien, pero ¿qué le va a interesar cualquier otra cosa? No, de ninguna manera. Pero en la escena que acabamos de leer, como que todo pasa muy rápido y es tan lindo poder entrar un poco más en la escena y ver cómo es que Jesús se para frente a esa casetilla y le dice, Mateo, sígueme. Y él se para y lo sigue. O sea, parece que hay algo más ahí. No creo que sea tan fácil. No sé si usted va ahí por el centro de Neily y pasa por un lugar y hay alguien trabajando y le dijo, hey, usted sígame, y la gente no sé si le ha pasado, la gente lo sigue, pero no parece tan sencillo. Y Jesús lo hace ver tan simple, pero es porque hay detrás de esto toda una historia. Y quiero compartirle desde 3 ángulos diferentes
¿Qué es lo que está pasando en esa escena? En primer lugar, quiero hablarle de lo que había en el corazón, o de lo que hay en el corazón de Mateo. Número uno, ¿qué hay en el corazón de Mateo? Cuando Jesús viene a la tierra, Él tiene la intención de elegir para sí mismo un equipo de trabajo. Mis hermanos, y si el Salvador del mundo, el creador de todas las cosas, dice la palabra, quien sustenta con sus palabras todas las cosas, a quien se le dedicó la creación, si Él viene a formar un equipo de trabajo, yo creo que la gente a la que debe elegir es gente de un alto perfil, personas de un alto conocimiento, gente que tenga profundidad en la escritura, gente que tenga un liderazgo muy grande, porque el mundo necesita líderes muy prominentes. Pero si usted analiza la gente a la que Jesús escogió, no se parece casi nada a eso. Y uno de ellos es Mateo. Jesús se acercó y llamó a Mateo. Y tal vez nosotros no nos sorprendemos tanto de que Cristo lo haya hecho, porque no estamos viviendo en el contexto histórico que ellos estaban viviendo. Pero mientras Jesús le está diciendo, hombre, ven y sígueme, toda la gente alrededor está: ¿cómo puede ser posible? Están boquiabiertos, están pensando, esto no puede estar pasando. De verdad, él no sabe quién es ese hombre. Alguien, me imagino, que quiso acercarse y decirle: Jesús, te cuento un poquito de él antes de que confirmes ese tema de que quieres que sea tu seguidor. Porque Mateo no era esa clase de persona que nosotros hubiéramos asociado con Jesús. Y quiero mencionar algunas cosas que tal vez usted las sabe, pero para ponerlo en el contexto de la historia. Sabemos que Mateo era un publicano, o sea, él era cobrador de impuestos. Pero la idea que nosotros tenemos de un cobrador de impuestos es muy diferente a lo que en ese tiempo pasaba. Aunque hoy también hay usura y todo eso, ¿verdad? Corrupción y todo, pero en ese tiempo era otro nivel. Y entonces, para esos días, normalmente lo que el Imperio Romano, que había capturado y tenía sitiada o tenía bajo su autoridad a los hebreos, subastaba los puestos de cobro de impuestos. Entonces decía: bueno, nosotros le vamos a cobrar impuestos a toda esta gente a la que hemos conquistado, y entonces subastamos las posiciones, quién va a cobrar. Y del mismo pueblo, quienes querían aprovecharse de lo que había pasado y toda la revuelta, decían: yo quiero, y comenzaban a dar para poder obtener una posición de cobrador de impuestos. Desde que alguien decidía hacer eso, se ponía en el ojo del huracán, porque era traicionar a su gente. Seguramente Mateo había pujado por esa posición, la había obtenido y estaba muy feliz. Como toda persona que quiera accesar a un puesto más alto, que quiera ascender en la cadena de mandos, él está alegre porque llegó hasta allá. Como todo el inversionista en una gran empresa, pone su plata y está feliz porque va a tener un retorno mayor de ingresos. Y Mateo comienza alegre en esa tarea. Él sabe, o por lo menos cree saber, todo lo que eso implica. Uno de los principales problemas de ser cobrador de impuestos es que él los inflaba muchísimo. Los romanos tenían tasas, tenían porcentajes que cobraban, pero los cobradores de impuestos los inflaban muchísimo. También hacía con los ricos trinquetes, porque los ricos no querían pagar pues todas las cantidades que les correspondían, y entonces él hacían, como decimos, chorizos. Le daban una platita a Mateo, Mateo se hacía loco y todo bien. Entonces él recibía no solamente de la usura de cobrar de más, sino también del chantaje, y Mateo arrollaba plata. Imagínense, Mateo parece que estaba ubicado en una zona donde había mucha importación y exportación. Eso significa que era más la plata. Era un hombre de muy buena posición y muy adinerado. Si vemos a Mateo, parece que no le falta nada. Él está bien posicionado. No era un puesto nada despreciable, pero había otra razón importante de por qué los judíos no lo querían.
Y es que para ellos dar impuestos era un asunto que solo debían hacer con Dios, porque Él era su Señor. Y cada vez que un judío tenía que sacar 1000 colones y dárselo al emperador romano que los tenía presos, esclavos, era recordar cómo le habían dado la espalda a Dios y que ahora tenían otro gobernador. Y para ellos era muy complejo. Y ver que se lo estaban dando a otro compañero judío, que él consentía en eso, era desgarrador. Para los judíos, los publicanos eran inmundos, igual que lo eran los cerdos. O sea, para ellos comer cerdo era una inmundicia, y también acercarse a un publicano. Y los tenían vetados de las iglesias, de las sinagogas. No podían entrar a las sinagogas. Entonces, mi hermano, cuando usted piensa en todo ese escenario y Jesús solo llega donde Mateo y le dice: hombre, ven y sígueme, lo que está pasando ahí es muy fuerte. Todo el mundo está extrañado. Mateo mismo me lo imagino extrañado. Pero yo pensaba, ¿por qué es que Mateo dijo que sí inmediatamente? ¿Qué hace que un hombre deje atrás toda una fortuna, y no solo lo que tiene, sino la oportunidad de tener más, por seguir a un hombre? Y quiero invitarlo a que piense conmigo en esto. ¿No será que en el corazón de Mateo había como un cansancio ya de todo eso que estaba viviendo? Mis hermanos, nosotros a veces caemos en círculos. Al principio todo era bueno y comenzamos con buenas intenciones, tal vez hasta haciendo cosas malas, pero convencidos de que era lo que había que hacer. Pero cuando el tiempo pasa, chocamos con pared y comenzamos a pensar: ya no quiero esto. Y quiero preguntarles, ¿ustedes piensan que Mateo disfrutaba ser odiado por todo el mundo? ¿Quién disfruta ser odiado? Pregunto. ¿Alguien disfruta que lo odien? Por un rato usted dice: no importa, yo soy el jefe, que nadie me quiera aquí, de por sí yo tengo que mandar y me toca y yo soy. Pero cuando usted tiene 3 años ahí y ya nadie se lo soporta, hermanos, si pudieran tener una conversación honesta con usted, ya fuera de un puesto de liderazgo, fuera de un puesto de gerencia, si se sentaran así con usted como persona, tal vez te pondrías a llorar y dirías: detesto que a donde yo llego la gente deja de hablar. Detesto que no me quieran. El padre que se envuelve en las tareas y se envuelve en el trabajo, y usted habla con él y dice: es que yo tengo que llevar el alimento a este hogar, alguien tiene que hacerlo, entonces trabajo de 5 a 10 de la noche, tengo que hacerlo. Y la esposa le dice: mi amor, preferiríamos que estés más tiempo acá. No, así no se puede, yo tengo este trabajo y tengo que entregarme a esto, y con tanta fuerza diciéndolo. Pero si de verdad lo tomaras en un momento de debilidad y lo sentaras, él diría: estoy siendo un pésimo padre. Yo quisiera bajarme de esta carreta en la que estoy y poder detenerme, pero no puedo. Usted mira a esa mujer prostituta y la puedes criticar y puedes decir un montón de cosas, y puedes decir que ella disfruta lo que hace, que disfruta arrebatarle o acostarse con los esposos de todo el pueblo, y que ella disfruta lo que está haciendo. Y tal vez al principio fue así, y tal vez el dinero hasta le funciona. Pero si la tomaras en un momento de honestidad, tal vez 3, 4, 5, 10 años después de que empezó en esa tarea, te diría honestamente: me encantaría encontrar una salida, pero no la encuentro. Porque todos hemos estado en ese punto en el que sabemos que deberíamos devolvernos, pero no lo logramos. Que se le diga a un matrimonio que sabe que tiene problemas y va dando tumbos y va dando tumbos y va dando, quisiera encontrar una salida, a veces no es tan fácil. Que lo diga a una persona consumida en las drogas, no hay ni que preguntarle que si quisiera salir de ahí. Todos quieren salir de ahí, solo que no encuentra la puerta. Mateo comenzó disfrutándolo mucho, pero ya no es gracioso. Ya no es gracioso que el mundo no lo quiera. Ya no es gracioso pasar al frente de las sinagogas y sentir que él no pertenece ahí. Sentir que todos están a otro nivel, y aunque él tiene mucho dinero y pasa con su ropa y pasa con su carro y todas las cosas, por dentro se siente el más pequeño y el más inferior de todos. ¿Te has sentido así alguna vez, que no encajas? Tal vez a usted lo convencieron de venir esta mañana aquí, y a pesar de eso usted siente que no encaja. Dice, la gente normalmente dice: yo creo que la religión no es lo mío. Yo pienso que lo que quiere decir es: siento que no encajo.
Y yo sé lo que es también estar en esa posición de sentir que no encajas, que no das la talla. Eso es lo que había en el corazón de Mateo. Un hombre cansado de su realidad, que si pudiera cambiarla, la hubiera cambiado hace rato, pero no sabe cómo. A esa realidad se acercó Jesús. A ese corazón se acercó Jesús. Allí fue donde el Señor llegó. Se acercó a Mateo. En segundo lugar, quiero hablarle de lo que piensa Jesús de Mateo. Por la manera en la que Cristo llega al puesto en donde él estaba, donde este hombre estaba, pareciera que Jesús no sabe nada de toda la historia de Mateo, de toda la vida de Mateo y la tarea que él desempeña. Parece que Jesús lo ignora, parece que si lo supiera no lo hubiera hecho. Pero ¿sabe cuál es la verdad? La verdad es que a Jesús no le importa. Y yo sé, cada vez que Jesús te abraza, es más, cuando Jesús te escogió para hacer lo que haces para su reino, hubo gente que quiso acercarse al Señor y decirle: Dios, es que no sabes, no es apto. Hay gente que quiso acercarse a Dios y decirle: te doy un consejo, creo que estás equivocado. Como hubo personas que quiso acercarse a Jesús y decirle: creo que Mateo no es el hombre, perdón que me meta en tus asuntos, tal vez es que no conoces de nuestra cultura tanto, tal vez es que no te han dicho tanto de quién es él, pero yo quiero decirte que no es apto. Pero ¿sabes qué es? No es que Jesús no lo sabe. Diga conmigo, es que no le importa. Dígalo fuerte, no le importa. A como no le importa tu pasado, a como no le importa lo que viviste y lo que fuiste y toda tu historia ahí para atrás. ¿Sabe qué es lo que único Jesús sabe? Lo que Jesús sabe es que estás buscando una puerta y que Él es la puerta. Que estás buscando una salida, que estás buscando cómo romper el círculo, que estás buscando cómo abandonar ese ciclo que te tiene gastado. Y entonces el Señor no se acerca a pedirte currículum, a ver si pasas la prueba, a ver si eres capaz, a ver si tienes el nivel. Jesús solo dice: sal de esa rueda, toma mi mano. Y por eso Mateo solo dijo: esta es mi oportunidad. Y se lanzó afuera y dejó todo y dice: yo te quiero seguir, te quiero seguir. Estaba cansado de eso. Usted recordará aquel joven, el que la Biblia llama el joven rico. Él no pudo bajarse de la rueda. Jesús le dijo: vende todo lo que tiene, dale a los pobres y sígueme. Porque Jesús sabía que él estaba ahí, no podía parar. Pero él se fue triste porque no pudo. Quizá muchas personas no han querido hacerlo, pero usted esta mañana tiene la oportunidad de tomar la mano extendida de Cristo, que te quiere sacar de cualquier círculo en el que te hayas metido. Porque eso es lo que Jesús piensa de vos. Él piensa que vales la pena. Me gusta que Jesús lo llamó Mateo. Y es bien interesante porque él no se llamaba Mateo, se llamaba Leví. Pero Jesús, que no llama a las cosas por lo que fueron ni por lo que son, sino por lo que serán, lo llama Mateo, que significa, es un apodo de Cristo hacia él, significa don de Dios, regalo de Dios, dádiva de Dios. Así lo ve Jesús. Tal vez él no se ve así, como usted y yo a veces no nos vemos a nosotros mismos de esa forma, pero Cristo nos llama por el nombre que él cree que tenemos para él y para su reino. Así te ve el Señor. Y mis hermanos, Jesús no solamente llegó y le dijo: Mateo, hagamos negocios un día de esto. No. Dice la palabra que fue a su casa a comer. Léalo conmigo en Mateo capítulo 9, verso 10, por favor. Mateo 9, verso 10, el versículo que sigue. Más tarde, o sea, el mismo día, pero un poquito más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y ¿qué más? Otros pecadores de mala fama. ¿Oyó eso? Ahora, no pase tan rápido por ahí. Mateo invita a Jesús a su casa, y con Mateo llegan un montón de amigos de su mismo oficio
gente también rechazada, gente también odiada, gente que también se sentía en otro nivel social. Y además llegan pecadores de mala fama. Eso significa que a la gente mala se le pega gente más mala y sea bárbaro. Es como un mundo, como un inframundo rarísimo. Pero todos se acercan a Jesús. Escúcheme, cuando Jesús produce aceptación en la vida de alguien, al mismo tiempo todas las personas que le rodean sienten la confianza de acercarse a Cristo. Gente que nunca se hubiera acercado a Jesús comienza a romper las cercas. Mire, yo lo veo de esta manera. Jesús es así. La gente supuestamente buena está aquí y hay una cerca mental que hacemos en la sociedad, y allá está la gente mala. Toda la gente buena está aquí, pero Jesús se acerca demasiado al límite. Jesús está muy pegado a la cerca, y de repente Cristo solo levanta su pie y pasa, y todo el mundo se escandaliza aquí y dice: ¿qué está haciendo? Pero entonces en el momento en que Cristo pasa, toda la gente que está aquí se le acerca, porque cuando Jesús genera un clima de aceptación, personas que nunca hubieran estado con Él se le acercan. A mí eso me impresiona. Me impresiona porque así es Cristo. Los que la religión había rechazado se sintieron aceptados por Jesús. ¿Alguien oyó eso? Los que la religión había rechazado se sintieron aceptados por Jesús. Si alguna vez te has sentido rechazado por el sistema, te quiero pedir perdón. Jesús nunca te ha rechazado, ni a los tuyos que se parecen a ti. Él se sentaría con vos a la mesa. Esto no significa, mis hermanos, que Cristo está aprobando la vida de Mateo. Me parece que todo lo que haces está bien, no importa. No, Jesús no le está diciendo que la vida que ha llevado está bien. De hecho, el llamado de Jesús fue radical. Jesús le dijo: ven y sígueme. Jesús le está diciendo: abandona todo y sígueme. Lo que pasa es que Cristo no le pone condiciones previas. Esa es la diferencia nuestra, que para que alguien se una, nosotros para que alguien se una le ponemos requisitos que tiene que cumplir. Jesús no le pone a nadie ningún requisito, solo le dice: ¿estás dispuesto a dejarlo todo y seguirme? Listo. Solo es una decisión en un momento. No tienes que haber cumplido con cosas. No tienes que haber cambiado antes. No tienes que haber hecho cosas para hacerme sentir bien. No tienes que vestirte como yo espero que te vistas, ni tienes que hablar como yo espero que hables. Solo ven y sígueme. Esa es la forma en la que Jesús se acerca a nosotros. Mis hermanos, a diferencia de lo que a veces podemos pensar, Jesús no se escandaliza del pecado. O sea, lo que a nosotros nos produce asco, a Jesús le produce compasión. ¿Alguien está conmigo en eso? Lo que a nosotros podría producirnos rechazo, a Jesús le produce compasión. Eso es lo que el Señor hace. Y me encantaba un pensamiento que dice Josh McDowell. Él dice, hablando de Jesús: si Él hubiera venido como un ser poderoso e imponente, oiga esto, lo respetaríamos, pero quizá no nos acercaríamos, porque ¿cómo podría Dios comprender lo que significa ser hombre? Voy a explicarlo. Si Cristo hubiera venido al mundo y tratado de acercarse a nosotros por su perfección, posiblemente lo hubiéramos admirado, pero no nos hubiéramos podido acercar, porque no sentiríamos empatía con Él. Pero Cristo se acercó a nosotros y a nuestras dudas, no con su perfección, sino con sus heridas. ¿Alguien escuchó eso?
Jesús no se acercó a ti con su perfección, porque su perfección te hubieras hecho sentir más vil y más rechazado y más hundido de lo que ya estabas. Su santidad te hubiera deshecho al frente. De hecho, los judíos veían el monte temblar y sentían miedo y decían: ¿quién puede ver cara a cara a Dios sin morir? Pero cuando Cristo vino a la tierra, los más viles y los más pecadores lo miraban a los ojos. Porque Jesús no se acercó a nosotros para deslumbrarnos con su perfección. Se acercó a nosotros, y cuando Tomás dijo: no sé si sos vos, Jesús se le acercó y le dijo: tócame, yo me parezco en esto a ti, pero yo resucité y estoy vivo y salí adelante. Yo estoy contigo. Pero mira, nos parecemos. Jesús se identifica con tus heridas. Si crees que tienes que ser perfecto para acercarte a Cristo, no conoces a Cristo. Y yo te invito hoy a que lo conozcas, porque Él se identifica contigo en lo que sea que estés pasando. En Hebreos capítulo 4, verso 15 al 16 dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que puede identificarse con nuestras debilidades. Y dice la palabra: entonces acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro en el momento que más lo necesites. Dice esa palabra en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice: alcanzar el oportuno socorro. ¿Cuándo es que encuentras socorro en Él? Cuando más lo necesites. ¿Cuándo puedes acercarte con confianza? ¿Cuando sos perfecto? No, cuando más lo necesitas. ¿Por qué razón? Porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades, porque Él pasó por cada una de ellas sin pecar, dice Hebreos 4, 15 al 16. Raya ese pasaje en su Biblia, es demasiado bueno. Mi hermano, mi hermana, eso es lo que Cristo piensa de nosotros. Todos veían a Mateo como un hombre malo, pero Jesús lo vio como un hombre enfermo. Hay mucha diferencia en eso. Mire, vayamos otra vez a ese pasaje. Mateo capítulo 9. Dice la palabra, el verso 12. Podemos leer desde el 11. Dice: cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come? La Nueva Traducción Viviente lo dice muy fuerte. Dice: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Verso 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Qué bueno eso. Mi hermano, usted sabe qué feo que usted llegara al hospital y le dijera: no vaya, si usted está muy herido. ¿Qué le parece? No, usted está muy mal, váyase de aquí. Pero ¿sabe qué, iglesia? A veces cuando una persona herida, dolida o cargando pecado, culpa y pasado en su corazón, se acerca a un hijo de Dios, a veces siente como que se va a contagiar. Y esos son los fariseos diciendo: semejante porquería de ser humano, si Jesús supiera quién es, no se le arrima. Y Jesús les dice: yo a ellos no los veo como sucios pecadores, los veo como gente enferma, y yo soy el médico. Así que un médico no se escandaliza de las enfermedades. Y lo que les está diciendo a ellos también es: ustedes no tienen intenciones de sanar, no les importa. Y yo quisiera de todo corazón que esta congregación siempre sea como un hospital que no se escandaliza del pasado de nadie. ¿Qué le parece eso? Que no se escandaliza. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros estamos en continua reparación, en continua sanidad de parte del Señor. Él dice: yo vine por los enfermos, así que déjeme trabajar con ellos. Si te parece que está demasiado herido, entonces hágase a un lado, si usted no nació para esto, pero déjeme a mí trabajar con él. Yo no lo veo como un pecador, lo veo como alguien enfermo que me necesita. Y en tercer lugar, dije primero que había algo en el corazón de Mateo que solo Jesús veía. En segundo lugar, hay una forma de ver de Jesús hacia Él y hacia nosotros. Y en tercer lugar, ¿cómo es que nosotros vemos a Mateo? Nosotros que estamos alrededor. Él se ve de una manera, Jesús lo ve de otra, pero ¿cómo lo vemos nosotros? Esos fariseos tal vez ejemplifican un poco
de nuestro comportamiento en algunas oportunidades. Jesús dijo una palabra muy fuerte para los fariseos. Lo puede leer luego en el versículo que sigue. Jesús les dijo así: vayan y aprendan lo que significa. ¿Qué les dijo? Misericordia quiero y no sacrificios. Eso, iglesia, estaba en Oseas 6. Bueno, está en Oseas 6:6. Y Jesús les está hablando a personas que conocen la ley. Por eso les repite un versículo que ellos ya conocían, pero que no practicaban. Les está diciendo, oiga lo que les está diciendo allí: si ustedes conocieran el corazón de Dios, entenderían que para Dios darle a Él y no tener misericordia con los que están al lado no sirve para nada. Que para Dios, si tú solo vas a estar entregando y sintiéndote tan bien y calmando tu culpa interior y calmando tu vergüenza interior porque eres un gran cristiano con Dios, pero ignoras la misericordia con tu compañero, con tu vecino, con tu amigo, con tu enemigo, con quien sea, entonces no entendiste el evangelio y no entendiste el corazón de Dios. Jesús dice: vaya y aprenda lo que significa quiero misericordia y estoy harto de que solo me des sacrificios. Eso es muy duro. Y yo creo que esa palabra también nos golpea a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos sentido bien con el solo hecho de estar siendo buenos delante de Dios, pero quedándole mal a nuestro prójimo? El Señor dice: ustedes no han entendido. Creen que este pecador está en continua ofensa de Dios y por eso Dios lo rechaza. Hace rato los necesita y a ustedes no les importa. Ahora que estábamos en nuestro grupo de día miércoles que se llama Temas Picantes, el tema que estábamos tratando el miércoles era acerca de por qué, si Dios es bueno, hay tanta maldad y tanto dolor en el mundo. Hablamos 1 hora y resto sobre eso y compartimos bastante y debatimos y se puso muy, muy bueno aquello. Pero parte de lo que estábamos diciendo es que nosotros por lo general vivimos pidiendo justicia. Y tal vez usted en sus oraciones lo ha hecho y le ha dicho a Dios: Dios, sea justo, mire la gente que me dañó, mire aquella otra persona que me quitó el puesto de trabajo, mire aquella otra persona que está haciendo malo, mire aquella persona violador que es tan malo, mire aquel otro, mire, y señalando en todas direcciones y pidiéndole a Dios justicia. Y yo quiero preguntarte hoy: ¿de verdad quieres que Dios haga justicia? Porque para arreglar el mundo se ocupa justicia, ¿sí o no? ¿Quieres que Dios haga justicia? Porque el primero que tendría que pasar al estrado sería usted. No sé si usted quiere que Dios le cobre las facturas a todos menos a usted. Yo creo que todos tenemos un talonario como este, donde vamos anotando las deudas. Me ofendió. Y tienes la factura ahí pendiente, y cuando lo ves, porque te la debe. Y te comportas como que la gente te debe cosas. Aquí tiene llenito el talonario de cosas pendientes. Con tu padre que no te amó en la infancia, hasta que está amarilla la factura. No la has podido cobrar porque el infeliz nunca paga. Porque al infeliz no le importas, de verdad no le importa, hasta que está amarilla y la has repintado para acordarte todos los días de lo infeliz que es él. Y quisieras que Dios haga justicia, pero Dios dice: ¿te encantaría que yo vaya por mi talonario? Porque tuyas tengo varias. Decidí olvidarlas, pero si usted quiere las voy a traer. Porque así vemos a Mateo. No, hombre, infeliz. ¿A cuánta gente ahí usted cree que Mateo le había robado? A todo el pueblo. Todo el pueblo tenía un facturero de estos, de todas las cosas que en su corazón, de todas las cosas que Mateo les había robado. Y cuando lo ven con Jesús, solo dicen: suave, suave. ¿Cómo? Un hombre tan deudor, un hombre tan malo, no puede ser. Pero ves al Hijo de Dios acercarse y igual como cuando aquella mujer estaba tirada en el suelo, todos los que estaban ahí tenían una factura que decía adúltera,
se acuesta con todos los hombres del pueblo, tenían la facturita y le dicen: Jesús, hay que matarla, ¿verdad? Es que la ley dice que hay que matarla, hizo algo demasiado malo y tiene que pagarlo, oiga esto, tiene que pagarlo, justicia, la maldad hay que arrancarla de raíz y tenemos que hacer justicia. Y Jesús se acerca a ellos y les dice: ¿hay alguno de ustedes que no deba una factura? Y dice la palabra que todos comenzaron a soltar su pie, hacía calladito. Qué pena el último, porque quedó solo ahí, ¿verdad? Porque todos se dieron cuenta que tenían facturas pendientes con el cielo. Ni uno de los santos rostros que está aquí tiene sus cuentas saldadas. Todos nosotros teníamos facturas pendientes. Así que el único que podía cobrar las facturas se puso de pie del suelo y le dijo a esa mujer: ni yo te las cobro, vete y no peques más. Y si Él ha tenido misericordia contigo, entonces ¿qué haces juzgando a Mateo? Y si Él ha tenido gracia con usted y conmigo, entonces ¿qué hacemos señalando a la gente? Si ninguno de nosotros tiene cara para andar pidiendo perfección. Y con esto no estoy diciendo que no nos ayudemos cuando estamos en pecado y que digamos: esto no está bien. La palabra dice que nos corrijamos unos a otros y eso está perfecto, pero no desde el ángulo de alguien que no debe nada, sino desde el ángulo de alguien que dice: viejo, arregla tu vida con Dios, no conmigo, a mí no me debes nada. No importa si me ofendiste, si me hiciste, ya eso ya no importa, pero me encantaría que vos y Dios. Y nuestro corazón debería estar siempre libre de facturas, siempre libre de facturas pendientes. Nadie me debe nada, todo Cristo lo pagó. Así debemos vivir. Y yo estaba pensando que si tratamos de buscar razones humanas de por qué a Jesús le importaba a Mateo, así humanas, tal vez no las encontremos. A como yo no encuentro razón a que Cristo me haya escogido para estar aquí, no hay. Si usted quiere las busca, pero no existen. Solo sé que un día se acercó al lugar donde yo estaba, en un círculo infernal del que no podía salir, y me ofreció una puerta. Lo único que he hecho en esta vida después de ese día es decir que sí, pero Él lo ha hecho todo. No hay razón. ¿Quieres explicarlo? No hay razón. Simplemente nos ama. Gracias por compartir con nosotros. Síguenos en Facebook e Instagram como Familia Osana y sé parte de nuestros servicios cada domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos.